detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal. Tuya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí. Dios le bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos a este culto en el cual exaltaremos y glorificaremos el nombre del Señor. Si usted nos visita por primera vez, le damos la cordial bienvenida y le decimos que le amamos en el Señor. La palabra del Señor dice que donde hay dos o más congregados en su nombre, Él está presente. Y esa es la certeza que tenemos, que aunque usted esté en su casita y yo estoy en la mía, el Señor está con nosotros. Es por eso que le invito, hermano, que se ponga en pie y que juntos podamos leer esta hermosa porción de la palabra que la encontramos en Salmos 103. Cuando lo tenga, me grita un fuerte amén. Amén, hermano. La palabra de Dios dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Verso 21. Bendice a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Oremos, hermanos. Amado y buen Dios, en esta hora, Padre, le damos las gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso que nos regala, Señor. Gracias, Padre, porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia, Señor, y nuestra alma te bendice, Padre. De manera muy especial, Padre, le pido que sea usted derramando de su bendición en el hogar de cada uno de los hermanos que estamos aquí congregados, Padre. De este mismo modo, Padre, le pedimos que sea usted tomando el control de principio a fin, Señor, de este servicio que está dedicado para usted, Señor. Le amamos y le bendecimos, Señor. Sea usted el invitado de honor, Padre, que todo lo que hagamos que sea de agrado delante de su presencia. Padre, prepare nuestro corazón, Señor, para recibir con agrado la palabra que trae para nosotros. Grande y maravilloso eres, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y es de esta manera que vamos a un tiempo de acciones de gracia, en la cual nuestra hermana Delmi Salgado tiene noticias para nosotros. Adelante, hermana. Muy buenas tardes, amada iglesia, amigos y amigas que están conectados en este programa donde se está predicando la palabra de Dios. Quiero en este momento darle gracias al Señor por la oportunidad que me está dando de ser y ese gran privilegio que me da de ser coordinadora de este gran ministerio de la Iglesia Bautista Dios con Nosotros, que es el Ministerio de la Unión Femenil, el Ministerio de Damas, como le llamamos. Darle gracias a Dios porque nuestro eslogan como mujeres es Mujeres comprometidas con el mandato de la Gran Comisión. Creo que lo estamos haciendo. Cada martes también realizamos cultos especiales donde hay muchas damas que nos reunimos esa noche a poder escuchar y aprender cada día más de la palabra de Dios. Así también quiero darle gracias al Señor por ese gran ministerio que tenemos dentro de este ministerio, que es el Ministerio de la Intercesión, que estamos en ese tiempo de constante oración día a día, todo el día. Hay un calendario de peticiones y hay un grupo, este grupo de mujeres que conformamos este ministerio. Estamos orando desde que se inició esta situación difícil que estamos viviendo a nivel mundial y también pues nuestro país no ha sido la excepción.
Queremos darle gracias porque el Señor, sabemos que Él está escuchando nuestras súplicas, Él está escuchando nuestros ruegos. Seguimos siempre parados en la brecha, sabiendo que el Señor nos ha dado la oración como el arma poderosa para librar cada día estas batallas que enfrentamos, y que sabemos que nuestro Padre está del lado de nosotros. Él nos ha dicho que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de nosotros y a cada uno de los que están conectados. Que sigamos siempre con esa sed de escuchar palabra de Dios. Bendiciones. Amén, hermanos. Ahora es el tiempo de alabanza. Dispongamos de nuestro corazón para adorar y exaltar el nombre del Señor. Y así dejamos a nuestros hermanos Carlos y Sadia Saavedra. Adelante. Gracias, hermana Cindy. Bienvenidos todos en sus hogares. ¿Y qué les parece si les invito a pasar un día en la casa del Señor? Porque es mejor un día en la casa del Señor que 1000 años lejos de Él. Acompáñanos en esta alabanza. A su lado de
Rebelo. Así es, muchas gracias Carlos y Sadia, gracias por ese tiempo en adoración que hemos tenido en esta oportunidad y agradecemos a Dios porque también podemos hacer esta adoración a Dios con todo el corazón. Me presento, mi nombre es Rigoberto Rebelo, soy misionero y hoy tengo la bendición de poderles guiar en este tiempo a través de la palabra del Señor, y es así como vamos a comenzar este tiempo también en oración, clamando, orando y rogando al Señor que pueda iluminarnos en este tiempo para poder aprender de la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirles que ustedes puedan orar también ahí en sus casas. Oramos. Bendito Padre, gracias te damos porque hasta este momento tú nos has ayudado, tú nos has bendecido. Gracias porque hemos podido venir delante de ti en estos cánticos, en esta alabanza, y te agradecemos, Padre, porque también hasta este momento pues tú nos has ayudado. Bendice este tiempo que vamos a tener en tu palabra, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Padre, a todo entendimiento, a toda claridad de lo que es la vida en Cristo y de lo que vamos a estudiar el día de hoy, Padre. Ayúdanos a aplicar esta palabra a nuestras vidas. Ayúdanos a tener conciencia de lo que representa vivir la vida en Cristo. Padre, bendice este tiempo y que todo lo que se haga y lo que se tenga, Padre, como parte de este estudio, que sea para honra y gloria tuya. Padre, a todo esto pues lo dejamos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, así es como hemos venido hasta este tiempo. Una de las cosas que vamos a estudiar el día de hoy, que vamos a aprender, es cómo en cierta etapa de la vida de Pablo, pues él tuvo que hacer algo muy importante para poder dar a expresar lo que representaba esta nueva vida en Cristo que él estaba llevando. Y él tuvo una gran complicación a través de la historia y vamos a estar profundizando en el libro de los Hechos, de cómo Pablo pues tuvo la oportunidad de presentar un discurso, presentar una defensa en cuanto a lo que se le acusaba, y es de poder recordar también de que Pablo no solamente una vez ofreció discursos en el cual pues él presentaba a Cristo, pero esto fue una clara oportunidad. Era de parte de Dios que él fuera arrestado, que él fuera capturado y ser enjuiciado por lo que a él se le acusaba como un crimen, el poder ser un seguidor de Jesucristo. Y es por eso que vamos a ir al relato donde está ubicado en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo del 4 hasta el 27. Y lo vamos a leer de esta manera. Sígame ahí usted con la lectura. Hechos 26, del 4 hasta el 27. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros,
en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe que estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Algo que representaba la nueva vida en Cristo en relación a Pablo hace ver de que él estaba dispuesto a padecer muchas cosas en relación a la predicación del evangelio. Estaba dispuesto aún a sufrir persecución y a sufrir todos los desprecios que pudiera un creyente pasar en relación a su vida en esta tierra. La verdad que la vida de los primeros creyentes fue bastante difícil, pero lo que vemos en la vida de Pablo es poder recordar de que él estaba también en medio de los momentos difíciles, testificar y anunciar a Cristo. Y en esa testificación, en ese discurso que él ofreció, dado de que había sido capturado por los mismos judíos, en el templo, era cuando él se dispuso a adorar a Dios, pues él fue llevado, fue puesto preso, lo juzgaron, pero él apeló a César, y al apelar a César, pues llegó hasta este momento cuando fue pasando de etapa en etapa, siendo en algún momento llevado hasta Roma. Pero hubieron estos dos personajes, ¿verdad?, que quisieron escuchar acerca de lo que Pablo podía decir, que en este caso pues hablamos de Festo y también del rey Agripa. Y esto es prácticamente lo que sucedió hasta esta circunstancia que vemos a Pablo anunciando y testificando de Cristo, de cómo fue su vida antes de venir al Señor y de cómo era su vida ahora bajo los pies de Cristo. Y en la mitad de todo este discurso, él también manifiesta cómo él se convirtió a Jesucristo y le recibió como su Salvador personal. Pablo representa en ese momento un testigo fiel de lo que es la conversión de Jesucristo en su vida. Recordamos a Pablo también a través de sus escritos, de cómo a través de sus cartas pues él anuncia también de que los creyentes deberían de padecer este tipo de cosas, y también hace reflexionar que la vida cristiana realmente pues no es nada fácil en relación a lo que se debe padecer por la causa de Jesucristo. Me llama la atención, ¿verdad?, cómo Pablo expresa en este relato a través de Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, y habla de cómo es su vida anterior, cómo él persiguió a la iglesia, cómo él relata su conversión. Finalmente él expresa cómo es su vida en Cristo y cómo él obedeció
a esa visión celestial y cómo ahora él está preguntándole al rey Agripa de que si él cree a lo que está expresando, a lo que está testificando. Quiero ir con ustedes paso a paso acerca de cómo Pablo está relatando, testificando en su momento. Y en primer lugar, pues lo que podemos ver es cómo es la vida anterior de Pablo. Y si lo leemos ahí en el versículo 4 y 5, dice él mismo: mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, lo conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo está diciendo: yo pertenecía a un grupo selecto, ¿verdad? Y en su momento él lo describe como una secta. Y sinceramente al hablar de una secta siempre hoy en nuestros días está relacionado como a un grupo de personas que profesan una creencia alejada de lo que es la verdad de Dios. Y pues podemos ver ahora como grupos minoritarios de cómo ellos han establecido sus propias doctrinas, han establecido sus propias enseñanzas, tienen sus propios seguidores e incluso pueden ellos, a través de la pasión que manejan en cuanto a lo que creen, poder afectar a personas y también afectar a lo que es la sociedad. Entonces Pablo está refiriéndose a este grupo como una secta, los fariseos. Y no solamente existían los fariseos, sino que existían los saduceos. A pesar de que los escribas y los sacerdotes no eran una secta, pero eran parte también de los que apoyaban los movimientos que ejercían los que eran los fariseos. Entonces él no se catalogaba como que estuviera en una posición privilegiada espiritualmente hablando. Él lo establece como un lugar en el cual pues no era tan favorable para su vida. Me llama la atención porque Pablo no es la primera vez que vemos hablando acerca de lo que es su vida pasada. Yo no sé si usted tiene algo de que sentirse orgulloso de lo que fue su vida anterior sin Cristo. Sinceramente nadie, creo yo, en este mundo puede sentirse orgulloso de decir: mi vida pasada era tan maravillosa, era tan buena, que pues me siento orgulloso de esa vida que viví sin Cristo. De ninguna manera. Eso es lo que Pablo está queriendo decir en relación a su vida pasada, que él no se sentía en nada orgulloso de lo que representaba la vida anterior sin Cristo. Y eso es lo que Pablo también habla en otros pasajes, y específicamente quiero ir al libro de Filipenses. En Filipenses 3, del 4 al 8, vamos a ver cómo Pablo expresa lo que él siente en relación a su vida pasada, a su vida sin Cristo. Vamos y hablamos acerca de ese pasaje en Filipenses 3, del 4 al 8, y se lo voy a leer. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo deja muy claro que para él es una pérdida poder confiar en la carne. Él está expresando: si hay alguien que tenga de qué gloriarse en la carne, yo mucho más. Yo tengo todas las de ganar si realmente tuviera en mi corazón el poder confiar en mi carne, en todos esos logros que yo he alcanzado a través de mi vida.
Y saben ustedes de que el poder ser fariseo en aquel tiempo era bastante satisfactorio, era como un logro supremo el poder alcanzar esta meta de poder estudiar. Y en el caso de Pablo, él tuvo la oportunidad de estudiar en la escuela de Gamaliel. Gamaliel era un fariseo muy reconocido en aquel tiempo, y él tuvo la oportunidad de estudiar con él, prepararse con él para ser fariseo. Y como él lo expresa, él era fariseo de fariseos. Él llevaba esta religión en su carne. Él prácticamente daba el todo por el todo. Y es así como él se manifiesta, de que él era tan celoso de la ley que él trataba de protegerla a toda costa, a tal punto de que él asesinó a creyentes, persiguió a cristianos, estuvo metiendo presos a muchos de los creyentes que en aquel momento existían. Él se movía hasta el extranjero para poder capturarlos y poder llevarlos presos. Y eso más adelante lo vamos a ver, de cómo él se manifestó en ese celo para poder llevar y capturar a los creyentes y llevarlos, si era necesario, hasta la misma muerte. Pero Pablo de eso no se sentía orgulloso. Y eso es lo que debemos entender hoy en día, de que nuestro afán puede estar muy concentrado en aquellas cosas que no tienen ningún impacto, ninguna repercusión en el reino de los cielos. Todo aquello se convierte en algo vano si no tiene un propósito específico en nuestra vida. Puede que estés muy concentrado en tu trabajo. Puede que estés muy afanado, ¿verdad?, en cosas materiales, de cómo obtener cierta comodidad en tu vida. Hablar de las riquezas y hablar de las comodidades de nuestros tiempos no representa como algo malo para nuestra vida en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Realmente, pues, las escrituras hablan de que todo lo que va en relación a las riquezas y a las comodidades no tienen un valor agregado, pero pueden también, si se toman de la peor forma, ¿verdad?, que es amar las riquezas, porque dice la escritura, donde está vuestro tesoro, ahí va a estar tu corazón. El poner en primer lugar esas cosas en nuestro corazón se vienen a convertir en algo malo. Las riquezas y todo eso y todo lo demás no tienen nada de malo, hasta el punto que esas riquezas llegan a ocupar el primer lugar en nuestra vida. Ese es el mover, ese es el motor de nuestro día a día, el ver cómo aumentar nuestras posesiones, cómo aumentar nuestras riquezas y dejar a un lado todo lo que representa el poder anunciar a Cristo, que esa es la misión de la iglesia hoy en día. Cada uno de nosotros está viendo su propio corazón, y es de poder analizarse también de cómo está tu vida en relación con Dios. ¿Qué es lo que está en primer lugar en tu vida, que está quitando el primer lugar a Dios en tu corazón? Eso es de poder ver muy claramente en lo que Pablo está diciendo. Todo eso que para mí tenía valor, hoy ya no lo tiene. ¿Qué es lo que pasa por tu vida? ¿Qué sentimos hoy en día? ¿Qué es lo que nos hace sentir orgullosos? Si es el vivir una vida para Cristo o sentirnos orgullosos por las cosas materiales que tenemos. El afán y la ansiedad se da más que todo por ese tipo de cosas en nuestra vida. Damos lugar a que cosas como estas pues ocupen un lugar importante en nuestros corazones. Pablo en aquel momento pues presenta su vida, presenta como a él mismo como un perseguidor de la iglesia. Él estaba en contra del nombre que es por sobre todo nombre. Y volvamos al libro de los Hechos en el capítulo 26 siempre. Ya Pablo ha testificado, ha cuestionado su pasado, era como algo que no tenía ningún fruto, algo como vano.
esa es mi vida antes de venir a Cristo. Pero Pablo también muestra qué es lo que él hacía en relación a las personas que estaban a su alrededor. Específicamente en contra de perseguir la iglesia. Vayamos al libro siempre de los Hechos, ya lo había mencionado, 26, pero esta vez desde el 9. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y si vemos esta conexión, todo lo que va en relación a nuestra vida pasada era en contra del nombre que es por sobre todo nombre, que es el de Jesús de Nazaret. Todo aquello que nos apartaba de Dios no es en contra de la persona de Jesucristo. Entonces, si tú has visto que hay cosas que en tu pasado, que en tu vida pasada te alejaban de Dios y hoy las sigues practicando, quiere decir de que no has llegado al punto de tener conciencia que tu vida ya pertenece a Cristo. Si realmente eres cristiano, obviamente. Si realmente has tomado la decisión de arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús como Salvador personal. Esa es la victoria que hemos alcanzado en Cristo. Que cuando venimos a Cristo, ya venimos a ser nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero es de poder entender de que hay cosas que van a alejarte de Dios, que son parte de nuestra vida pasada, que son parte de nuestros pensamientos, de nuestros planes, de nuestros deseos y anhelos, que si llegamos y queremos cumplirlos, definitivamente, si no está dentro del plan de Dios, si no está dentro de la voluntad de Dios, todo eso te va a apartar del Señor. Por eso es que vemos hoy en día personitas alejándose de la grey del Señor, de los caminos del Señor. Y sabemos de que, bueno, al interrogar a estas personas siempre dicen, no, mira que sinceramente no me gustaba cómo predicaba el pastor, no me gustaba cómo me trataban los hermanos, yo me desanimé, sinceramente esa situación me desanimó. Pero es como decir, ok, porque esas cosas sucedieron y probablemente sean ciertas, es que ahora mi motivación y mi motor es otra cosa, que aquello que está dando como una fuente de luz a mi vida, como que le da sentido a mi vida, el estar haciendo estas cosas, pero alejándome de Dios. Pablo dice, esto no me trae ningún beneficio, todo lo que para mí era importante, definitivamente no trae ninguna bendición para mi vida. Y eso quiero dejarlo muy claro en esta oportunidad, de poder entender de que Dios está haciendo todas las cosas a nuestro alrededor para poder entender qué es lo más importante en nuestra vida, en nuestra relación con Cristo y por sobre todo poder anunciar el Evangelio de Jesús a las personas. Entonces, él había perseguido este nombre, Jesús de Nazaret, a todo lo que iba relacionado a él, pues él lo consideraba enemigo. Y dice de que él en su persecución, dice de que él hizo todo ese trabajo estando en Jerusalén. Dice de que en el versículo 10 dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. A blasfemar es prácticamente el negar a Jesús. Y dice, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Para él era esto importante. Para él esto representaba algo con mucho valor. El ser celoso de todas esas prácticas que él seguía. Y eso es lo que hay que considerar para nosotros. ¿Qué es eso que nos representa algo tan valioso que dejamos en un segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto plano, aún en lo más despreciable, el poder ser un seguidor de Jesús? Pablo no se siente nada orgulloso, como lo habíamos mencionado. Pablo era el que decía lo que en él había pasado, pero también ahora está listo y preparado
para decir cómo fue que Dios lo confrontó, cómo Dios lo atrajo a él para que él pudiera obedecer, para que él pudiera seguir al Señor y poder ser ese instrumento en el cual Pablo se convirtió para poder alcanzar a muchas personas en esa región y poder comenzar un ministerio misionero en muchas áreas del Asia Menor. Entonces, Pablo también en sus cartas, pues, él expresaba algo en relación a esa nueva vida, pero Pablo también en sus cartas hacía énfasis de la entrega, de no practicar el pecado, de muchas cosas que iban en relación a la vida cristiana. Y él mencionaba de que fueran imitadores, o sea, Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Pablo no solamente está expresando el que podamos ser imitadores en ciertas cosas en su vida. Él está expresando todo lo que representaba el vivir. Porque aún Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y el vivir en Cristo habla específicamente de poder también considerar como basura todo aquello que me separaba de Dios. Considerar como algo vano, algo que no tiene valor, aunque tenga un valor terrenal, pero si eso me aparta de Dios, quiere decir que Dios no está respaldando eso que estás haciendo, que puede ser importante para tu vida y que finalmente pues está apartándote de la grey de Dios. Pablo en una de esos escritos, ¿verdad?, de sus cartas, específicamente fue dirigida a la iglesia que estaba en Corinto, y algo en particular en cuanto a esta carta es que cuando vemos lo vemos desde el enfoque correcto, pues era como un grupo de creyentes, ¿verdad? Corinto existía la iglesia, Pablo ya había hecho el ministerio ahí, él ya estaba en otro lugar y decidió escribir esta carta a los corintios. Y en su momento, pues, esta iglesia se puede ver como un grupo de creyentes sintiéndose como ganadores, sintiendo como triunfadores, pero ese sentimiento de ser ganador se sentía sin haber finalizado la carrera. ¿Qué quiero decir con esto? Es como de sentirnos, ¿verdad?, tan importantes, tan ganadores, tener todos los atributos, ¿verdad?, de ser premiados, ser galardonados, sin haber terminado la carrera. Y eso era un error, sinceramente, porque todavía había mucho que hacer dentro de esa región en donde ellos estaban, pero era una iglesia que pues tenía de todo, ¿verdad? Era una iglesia económicamente bien establecida. Corinto era un puerto en el cual pues había mucho tránsito de comercio, pues la iglesia ya estaba bastante creciendo y teniendo muchas cosas, pero ellos en ese enfoque pues estaban concentrados más en otras cosas que realmente en lo que era más importante, y tenían problemas que habían descuidado en la iglesia. Y estaba yo leyendo un artículo hace poco acerca de la descripción que se da en relación a los cristianos ahí en Corinto. Y en este artículo decía, ellos veían su prosperidad terrenal y sus especiales dones espirituales, y se engañaban creyendo que el Señor los había hecho superiores a todos los demás. Miraban su prosperidad terrenal y miraban sus dones espirituales y creían que ellos eran mucho más importantes que todos los demás creyentes solamente por este simple hecho de estas cosas. Y si ustedes se fijan, ellos buscaban siempre el tener don de lenguas, el de profecía y todas estas cosas. Pero Pablo en Primera de Corintios habla en capítulo 11, habla acerca, sin temor a equivocarme, ¿verdad?, el capítulo 11, habla acerca de lo que es la preeminencia
el capítulo 13, perdón, de el amor, ¿verdad? Prácticamente Pablo hace énfasis de que es más importante, ¿verdad?, que cualquier don espiritual la preeminencia del amor. Y el amor, cuando uno muestra amor, es siempre para el prójimo. Obvio que al amar al prójimo amamos a Dios también, pero hay que amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es así cuando Pablo está enfrentando a estos creyentes, porque ellos habían perdido el enfoque, tanto así que habían descuidado ciertas cosas, ciertas áreas en la vida de la iglesia. Por ejemplo, algo tan terrible, ¿verdad?, que un hombre dentro de la iglesia había tomado por mujer a la esposa de su papá. Prácticamente estaba cometiendo adulterio con la mujer de su padre. Y eso era realmente despreciable, pues un acto bastante, y los creyentes no hacían nada. Y Pablo exhorta y alienta para que esto deje de ser y que puedan expulsar aún a este cristiano que estaba cometiendo este tipo de cosas. Y a veces uno realmente llega a cuestionar, ¿realmente un cristiano puede hacer este tipo de hecho? Pero finalmente, pues ese era uno de los temas. Otros pues estaban llevando a juicio a sus mismos hermanos ante tribunales seculares, ¿verdad? No se discutían los problemas dentro de la iglesia, sino que venía y aquel enojado llevaba a juicio a su propio hermano en Cristo delante de las leyes terrenales, y eso era algo despreciable. Podemos ver también que Pablo aconseja acerca de los problemas matrimoniales, ¿verdad? Pablo hace un consejo bastante fuerte en relación a eso y a la iglesia, y viene la idolatría y muchas cosas más dentro de lo que pasaba en el pueblo allí en Corinto, el pueblo de Dios allí en Corinto. Entonces, Pablo está exhortando a que esas cosas que nos apartan o nos apartaban de Dios ya no puedan ser en la vida del creyente. Pablo habla aquí en este pasaje, ¿verdad?, de cómo fue su vida. Él odiaba el nombre de Jesús, hizo muchas cosas en contra de los seguidores de Cristo. Él puso en la cárcel a muchos cristianos. Él aprobó el asesinato de muchos de ellos, los castigó en las sinagogas, los forzó a blasfemar, los persiguió hasta llegar a países extranjeros para poder atraparlos y llevarlos presos hasta Jerusalén. Hay un punto de quiebre, y ese punto de quiebre es la conversión de Pablo. Y Pablo relata lo que pasó cuando él iba a Damasco y tuvo ese encuentro directo con Jesús. ¿Para qué? Y ese es el punto que hay que entender, hermanos. Siempre en nuestra vida va a haber un punto de quiebre. Si realmente somos creyentes de corazón, Dios va a permitir un punto de quiebre para que podamos entender qué es lo más importante en relación a nuestra vida en Cristo. Pablo se enfrentó, prácticamente Jesús se le presentó a él y Jesús dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese punto de quiebre, sucedieron muchas cosas, ¿verdad? Él tuvo esa gran luz, él quedó ciego después de eso, pero eso en él, de parte de Dios, le dijo: levántate. En el versículo 16, ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti. Tú vas a ser mi testigo, tú vas a ser mi ministro. Dice la misma escritura de que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y todo esto para poder lograr este propósito, que es de ser testigos a aquellos que no conocen del Evangelio, que no conocen de Cristo, de poder ser testigos a través de nuestro testimonio. Tú vas a ser ministro. ¿Y sabes qué? En todo esto, en el versículo 17 dice: te voy a librar de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Ese es el propósito de Dios, enviar a cada creyente a esos pueblos para poder
presentar el Evangelio de Cristo. ¿Qué otra explicación más razonable hay acerca de la vida cristiana que no sea el poder ser testigos de Jesús? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, arrepentimiento, y que crean en el Evangelio. Qué interesante es ver esto, cómo es el plan de Dios para Pablo, y es el mismo plan para nosotros. Qué confusión más grande. Si no hay un punto de quiebre en la vida de una persona que ha dicho que es cristiana, definitivamente queda en mucha duda si realmente era un hijo o una hija de Dios. Siempre Dios va a tratar con tu vida para que puedas entender que eso que representa o que tiene valor para tu vida sea puesto como basura con tal de seguir a Cristo. Pablo dijo en el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No hubo rebeldía, sino que hubo obediencia. Y en esa obediencia es la motivación más grande que nosotros debemos de tener. Pablo presenta el final de su discurso. Si ustedes lo ven, pues él llega a ese momento en el cual pues ya comienza a hablar de cómo fue capturado, por qué lo ponen ahí delante de todo el pueblo y aún ante ese juicio que estaban teniendo ahí. Pero él presenta de que él no fue rebelde a la visión celestial. ¿Cuál es la visión de Cristo para la iglesia? ¿Cuál es esa visión que Él tiene para tu vida si eres creyente? ¿De que prosperes económicamente? No. ¿Que puedas realizar tus planes, tus sueños y tus anhelos? No. Él tiene planes mejores. Él tiene una visión mejor para tu vida. No seas rebelde a este llamado. No seas rebelde a este sentir que de cada creyente debe tener, que es glorificar a Cristo entre las naciones. Entonces, Pablo da y tira la invitación final, y en esa invitación final dice en el 24, prácticamente Festo, quien acompañaba al rey Agripa, le dice algo que pues parece irónico, ¿verdad? Pero para nosotros que ya conocemos la verdad. Pero como él no conocía la verdad y como sus ojos estaban cegados, diciendo él todas estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo en el 24, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Palabras de verdad y de cordura. Esta es la verdad. Y esto es lo que realmente tiene cordura. No estoy loco. Si sigo a Cristo, definitivamente no estoy loco, pues, porque sigo la verdad y sigo algo que tiene mucho sentido. Pues, dice en el 26, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¿Crees, oh rey Agripa, a lo que te estoy diciendo? Yo sé que crees. ¿Crees a la verdad del Evangelio? Yo sé que sí. Pero finalmente Agripa dice, no, dice, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a poder creer en lo que tú crees. De que las cosas pasadas son vanas y que la vida nueva que tienes en Cristo es verdad. Cada quien pues no está exento, ¿verdad? De entender esta verdad. A veces nos hacemos los locos, pero finalmente cada quien tiene la responsabilidad si obedecer a la visión celestial, a no ser rebelde, o pues definitivamente tener en poco estas palabras. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo. Siempre la reflexión es para poder considerar que los caminos del Señor son lo mejor que nos pueden ocurrir en todo nuestro transitar en esta tierra. Es lo mejor que nos puede ocurrir.
hay que seguir al Señor. Si hay algo que estorba tu vida, déjalo y deposítalo en las manos del Señor. Sigue adelante, busca del Señor, ve lo que es basura en tu vida que te está apartando del Señor y búscale de todo corazón. Así que quedamos en las manos del Señor en relación a esto, y pues que la paz del Señor gobierne nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias porque tu mensaje es claro. Sabemos de que hay cosas que no tienen ningún valor en nuestra vida, y más sin embargo pues creemos de que esas cosas nos van a cambiar nuestra estabilidad o nuestra posición, o probablemente buscamos cosas que creemos que nos van a satisfacer, como relaciones con otras personas, o etcétera, etcétera. Pero finalmente, Padre, lo que tiene más importancia es lo que tenemos en Cristo y lo que debemos de hacer para poder obedecer a la visión celestial. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Y todo esto te lo pido, te lo agradezco. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que allí en donde estén, en sus hogares, cierren sus ojos delante del Señor y comiencen a adorarle a través de esta alabanza. Arrepentámonos de corazón, rindámonos a sus pies y cantémosle al Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, hablaba lo que no entendía, y la vida se había oído, mas ahora mis ojos se ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos se ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no puedo esconder. Y hablaba lo que no entendía, y la vida se había oído, mas ahora mis ojos se ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos se ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Damos gracias al Señor por el servicio de esta noche. Damos gracias al Señor por nuestras vidas, por la vida de cada uno de ustedes. Y pedimos a Dios que sea con ustedes en el transcurso de esta semana.
Les pedimos que no dejen la sintonía de la Iglesia Bautista Dios con nosotros y sobre todo la sintonía con el Señor. Nos despedimos de ustedes con bendiciones y un abrazo y que el Señor les acompañe. Así es, hermanos, muchas gracias y gracias por la oportunidad que me han dado para predicar y que el Señor les bendiga. Amén. Le damos las gracias por su sintonía y acompañarnos a este servicio. De igual forma, le extendemos la invitación para que pueda acompañarnos a cada uno de los servicios que preparamos para el Señor y para usted. Cada miércoles a las 5 de la tarde tenemos nuestro diálogo de familia. Los domingos a las 9:30 de la mañana el programa especial para los niños. Y el domingo también a las 6 de la tarde nuestro culto general. Esperamos que este servicio haya sido de mucha bendición para su vida. Que el Señor les bendiga.